buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a los colegas y a todos los que nos han honrado con su visita. Nosotros, el programa de esta jornada estadística se pensó con la idea de representar las distintas visiones, los distintos ámbitos y las distintas regiones que componen la comunidad estadística. Creo que ha sido muy exhaustivo en ese sentido y quisimos compartir con nuestros colegas del Mercosur, con nuestros colegas más próximos, los vecinos, en esta jornada, un último panel de cierre antes del cierre del director del instituto. La idea era que cada uno cuente sus visiones, contarles un poco en qué anda el Mercosur y especialmente hablar sobre la reunión especializada estadística del Mercosur, que es un ámbito donde nos reunimos con los directores de los otros institutos que están aquí representados y que en ese ámbito hemos encontrado un apoyo muy importante desde el principio y queremos agradecerlo especialmente. Y es un ámbito donde se consensúan las posiciones y además se coordinan los sistemas estadísticos dentro del Mercosur, que sería la última escala regional de la que participamos, porque el INDEC participa del Mercosur, luego del ámbito de la CEPAL latinoamericana, que el panel anterior fue bastante representativo de ese ámbito, y luego están los ámbitos globales cuando vamos a la asamblea, a la Comisión Estadística de las Naciones Unidas, que se hace todos los años en las Naciones Unidas. Entonces, yo voy a dar primero la palabra, presentarlos. Tengo a mi lado aquí a Roberto Linto, que es el presidente del IBGE. Roberto es miembro del IBGE desde el año 1980, si no me equivoco. En la primaria también, como dijo Mejía, arrancó. Bueno, él es el presidente desde el año pasado. Roberto viene del área de cuentas nacionales. Y bueno, también nos acompaña Elizabeth Barrios, que es la directora general de estadísticas del Paraguay. Elizabeth, tampoco voy a decir desde qué año, pero y tanto Elizabeth como Laura Nalbarte, que es la directora del INE de Uruguay, son básicamente un... No voy a hablar de edades, tranquila. Son los colegas más próximos que tenemos en el sentido de... Acá tengo una anécdota personal, mientras miro el reloj. Una de las primeras reuniones en las que existimos fue una de las reuniones de la CEPAL, de la situación en la que venía el INDEC. Creo que la primera persona que se acercó y me dijo hola fue Laura. Y la verdad que fue muy importante ese apoyo, porque todos estaban mirando a Argentina con reojo, a ver qué traíamos, qué era lo nuevo de Argentina después de tantos años. Entonces, y en este ámbito encontramos un lugar de apoyo muy importante, y no solo eso, sino que estamos trabajando muy fuerte a través de grupos de trabajo, donde se coordinan y se consensúan decisiones que después se llevan a los ámbitos globales y que nos representan, y que sobre todo le dan a las decisiones globales el tinte de las características propias de los países del Mercosur y de aquellos en vías de desarrollo, que como vimos más temprano, los ámbitos globales son ámbitos y las recomendaciones son marcos generales, después las realidades de cada país son diferentes. En el caso de Argentina, pero también Brasil, Paraguay, Uruguay, nos van a contar su historia. Finalmente está Fernando Cerro, es el director técnico del instituto, y la idea, Fernando, es que nos va a contar también la situación actual del INDEC desde el ámbito técnico. Así que le doy la palabra primero a Roberto Linto. En este momento el cronómetro está haciendo 0, así que vamos muy bien con el tiempo. Já lhe tengo ódio profundo. Bom, buenas tardes a todos. Inicialmente me gustaría de agradecer el convite de estar acá para los 50 años de INDEC. Personalmente para mí, para el IBGE que represento, es un momento muy importante porque se puede nuevamente tener una relación acá con algunos colegas antiguos que están de vuelta y una relación más leve na discussão. Passamos um período de discussões muito duras nas relações interinstitucionais dos institutos. Agora há um pouco mais de felicidade e isso nos permite trabalhar mais, que é um pouco que Hernando já estava dizendo, a ideia de pensar Mercosul.
los problemas de hablar en la última sesión del día son que la platea está un poco cansada y mucho que yo pensaba decir ya se dice y se dice de manera repetitiva e importante para llamar la atención. De cualquier manera, lo que voy a hacer con el tiempo que tengo es tomar algunos puntos que son importantes na construção de um sistema estatístico nos dias atuais. Por que le digo construção? A primeira questão é que, pensando no Mercosul sempre, mas há que contextualizar um pouco a situação que vivemos em termos de dados. Eu já falei isso ayer, já se falou hoje por la manhã, que hoje se vive um mundo com muita informação quantitativa. Ou seja, há números para todos os lados que se mira, há número, os números são cada vez mais símbolos de la verdade. Então, os institutos de estatística têm que mirar isso porque nós, e sempre lá fora, somos os responsáveis por a informação oficial e por a organização das estatísticas, a coordenação um pouco nos países está com os institutos. Isso. E, nesse sentido, eu tinha alguns curtos temas para reflexionar sempre com uma visão do Mercosul. Um pouco, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem algumas características que são importantes. Somos hoje 5.000 pessoas, como 5 trabalhando em coleta de dados, e estamos organizados em Brasil, e isso é uma discussão que já tivemos aqui com Rosa, uma unidade central na cidade de Rio de Janeiro, mas temos uma oficina em cada capital, são 27 oficinas, e temos 560, 570, o que chamamos agências, que são oficinas de recolecção de dados que cobrem os municípios do Brasil. É um total de 10 a 11 mil pessoas involucradas nesse processo. Esse é um processo de organização que tem também ao lado estatísticas de oficinas regionais. E isso é uma organização que funciona razoavelmente bem, mas há que ter muita integração. Então, a ideia de como se faz integração entre uma rede como a IBGE com estatísticas regionais é um reto permanente. Como se faz a produção de dados regionais e a produção de dados nacionais? Quais são os limites nessa produção e como é a organização? Já temos histórias antigas de estatísticas tentarem fazer encuestas para não contestar as encuestas da IBGE. Bom, então, sobre isso, algumas questões que temos que pensar. A questão da institucionalidade. Vivemos muito no Mercosul. Elizabeth pode falar mais que eu, porque o Paraguai tem uma questão mais grande de construção dos institutos de estatísticas com autonomia. O IBGE não é autônomo, o IBGE é uma fundação do Ministério do Planejamento do Brasil, mas, por coincidência ou não, estamos trabalhando exatamente como o INDEC agora, com a mesma referência de lei, quer dizer, a lei genérica da UNESC, para cambiar a lei brasileira. A lei brasileira é de 1973. Então, no momento há uma similitude de trabalhos, há que cambiar a lei para que você tenha um pouco de modernização em los institutos da região. É fundamental que se pense na ideia da lei, na integração também regional e nacional. Temos que nos organizarmos em termos de acesso às bases de dados fiscais, de importação e exportação de detalhes. E aqui hago um corte porque exatamente nesse ponto já temos a experiência
de la RES, que es la Reunión Especializada de Estadística de Mercosur, onde já hace muito tempo, já tivemos, estava falando com Marita há pouco tempo, 2 trabalhos de financiamento da União Europeia de harmonização de dados dos países do Mercosul. Saiu, quer dizer, da RES saíram grupos de trabalho, tem grupos de trabalho de classificação de contas nacionais que são importantes a que los mantengamos y haga una inversión en esos grupos. Entonces, un poco, estoy siempre pensando la idea de integración. Entonces, la idea de institucionalización es muy importante. Yo pensaba, esto es una repetición, la idea de un mandato para el presidente del INE, establecer de condiciones para que los presidentes o directores del INE sean elegidos con un mínimo de respaldo técnico. Muchos países, acá no tienen, Brasil no tiene, creo que acá no está. En Brasil es una indicación del ministro, aprobada por el presidente de la República y basta. Entonces, hablando de integración, yo creo que eso es el punto más importante para nosotros ahora, en términos de las relaciones INDEC, IBGE, DGC, INE de Uruguay, que es cada vez más mirar que existen grupos de trabajo ya estabelecidos, porque necesitan un incentivo, que nosotros tenemos que establecer en la región, porque no tenemos un Eurostat por arriba, pero para establecer algunas que son mandatorias, pero hay que armonizar nuestras estatísticas, nuestra metodología, y ya hay un esfuerzo de armonizar cosas. Muchas gracias, Roberto. Sí, el tiempo. Bueno, vamos a pasar a Elizabeth, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias al INDEC por la invitación y también me sumo a las felicitaciones por este aniversario. Bueno, nos hablaban en los paneles anteriores que hay mucha heterogeneidad en cuanto a la situación de los países. Yo creo que los que estamos aquí somos un poco una muestra de esa heterogeneidad en algunos aspectos y también puntos en común en muchos otros, ¿verdad? Y que es lo que nos da fuerzas para ese proceso de integración y crecimiento. En el caso nuestro de Paraguay, nosotros somos una Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Nuestro marco legal data de 1942, tiene algunas actualizaciones en cuanto a funciones a través de decretos, pero obviamente hace falta una renovación, una actualización de ese marco legal. Está en el Congreso en este momento un proyecto de ley y bueno, estamos esperando el momento de suerte para que eso se pueda aprobar. Ahora, quiero resaltar de que esos cambios no son fáciles, no solo pasa por una aprobación de ley, sino también de que las propias instituciones de estadísticas puedan internalizar esos principios que están en los códigos de buenas prácticas. Y en ese sentido quiero resaltar un ejercicio que se había hecho a través de un grupo de trabajo de fortalecimiento institucional con el apoyo del BID, que ese grupo funciona en la CEA, y hemos hecho unos ejercicios de aplicación de esos principios. Y obviamente eso a nosotros nos ha dado los elementos como para decir, estamos un poquitito mejor en esto y necesitamos fortalecer mucho más en otros aspectos. Y por otro lado también el hecho de que las instituciones otras productoras de información del sistema entiendan ese proceso también es fundamental. Así que, y en ese sentido entonces, resaltar que el camino hacia la transformación, hacia la modernización, requiere de un apoyo y una voluntad interna del país, pero también de estas interacciones
con los colegas, con las revisiones de buenas prácticas y también con los organismos. Nuestro marco legal a nosotros nos da la indicación de conducir las estadísticas oficiales del país, y en ese sentido y en los últimos años hemos pasado por recoger información de manera más continua, con coberturas temáticas más amplias. Hemos hecho por primera vez la encuesta de uso del tiempo, creo que éramos uno de los pocos que no teníamos esa encuesta, que era muy importante para medir el trabajo no remunerado. Hemos instalado también un sistema de encuestas de estadísticas económicas básicas. Nuestro país hizo un censo económico en el 2011, después de más de 50 años. Y esas son algunas de las muestras de realidades en función a visiones y respuestas a las demandas que teníamos. Y en todo ese proceso de ir instalando esas nuevas operaciones, de ir implementando nuevas metodologías, fue muy importante también la cooperación entre las instituciones. Para la aplicación de tecnologías hemos contado con el valioso apoyo del IBGE. En el 2012 el Censo Nacional de Población y Viviendas ha hecho uso de esos PDAs, ¿verdad? Con respecto a la encuesta de uso del tiempo, nos ha ayudado el INE de Uruguay, también nos han ayudado los colegas del INEGI, para las encuestas a empresas, que por primera vez lo hacíamos. En todo eso, los organismos y nuestras instituciones, los colegas técnicos juegan un rol muy importante. O sea, podemos crecer, hay buenas prácticas escritas, pero esta integración es fundamental también para poder hacer uso de economía de escala, no cometer los mismos errores, aprender de lo bueno que se ha hecho en otros países. Por otro lado, nosotros estamos ansiando, o sea, nuestra mirada en la región a través de la reunión especializada de estadísticas del Mercosur es construir un plan estadístico regional. Pero para transitar hacia ese objetivo requerimos de muchos otros procesos que tienen que darse internamente también en nuestros países. En ese sentido, por ejemplo, las armonizaciones en los usos de clasificadores, ¿verdad? Son algunas de las etapas de este proceso que tienen que darse y que requieren de tiempo, porque nuestro rol es el de conducir, producir estadísticas que tengan rigor, que tengan metodologías probadas, ¿verdad? Por eso es que también, y un poco ya como una reflexión final, en estos desafíos de responder a demandas cada vez mayores, por ejemplo, recoger información para el monitoreo de los 17 objetivos, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, es un desafío tremendo, ¿verdad? Donde realmente armonizar, donde sentar las bases técnicas de las fuentes de información, principalmente de los registros administrativos, es fundamental. Por eso es que todo eso tiene que ir como concatenado a ese proceso de trabajo a nivel subregional, regional e internacional. Yo destaco mucho eso porque a nosotros nos ha sido muy útil para nosotros, ¿verdad? Y finalmente reconocer que las capacitaciones, que el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los funcionarios, de los técnicos que integran las oficinas de estadística es fundamental. Esa autonomía profesional ciertamente viene amparada por un marco legal que es importantísimo, pero también yo creo que el rigor técnico, el aferrarse a normas éticas, todo eso hace de un conjunto de requerimientos para que realmente se puedan ir cumpliendo esas normas, esos principios fundamentales de la estadística. Y finalmente también no hay que olvidar que la difusión y también, llamémosle la formación de nuestros usuarios es muy importante, porque ahora al enfrentarnos con el gran cúmulo de información disponible, la revolución de los datos, yo creo que más que nunca es importante resaltar el rol de las oficinas estadísticas,
aporte, digamos, la importancia de las estadísticas oficiales, de que hay que entender cuáles son las limitaciones y las distinciones que existen entre una fuente, un indicador y otro. Así que son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta. No siempre eso está acompañado de tener más gente para poder enfrentarlo. Por lo tanto, la integración, la cooperación entre países y entre organizaciones es fundamental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Le damos la palabra a Laura Nalbarte, directora de Línea de Uruguay. Hola. Bueno, es difícil esta altura de la tarde y después de haber escuchado a todas las personas en la mañana y en la tarde, a mis compañeros de la región, decir algo diferente, algo innovador. Sin lugar a dudas, los agradecimientos al INDEC por la invitación, las felicitaciones por estos 50 años. Y en realidad, parte de lo que conversábamos con Hernán, el decir, bueno, qué era lo que se esperaba de lo que nosotros planteáramos acá, tiene que ver con muchas de las cosas que se escucharon en la mañana y en la tarde, cómo uno las baja a tierra, las materializa. Nosotros tenemos la particularidad de ser todos directores, digamos, estamos en la vida práctica trabajando y tratando de llevar a tierra todos esos elementos que a veces aparecen en las leyes. Luis planteaba, digamos, esas dicotomías de existe ley, no existe ley, cuando existe ley se cumple, no se cumple, la aplicabilidad. Yo creo que todas las palabras que se hablaron de transparencia, oportunidad, confianza, tienen que ver con que las oficinas nacionales de estadística tienen que ser vistas como un activo de los estados, digamos, un activo que donde uno pierde credibilidad, después es muy difícil de construir. Lo que se construye día a día, digamos, es muy fácil destruirlo y tenemos que estar permanentemente cuidándolo. Y eso tiene que ser un mensaje también a las distintas autoridades, a los distintos gobiernos, que no importa, digamos, es una cuestión de Estado y que es un activo de esos estados. Y creo que parte de las cosas que se planteaban, los marcos legales, no solo, digamos, sin lugar a dudas tienen que estar los marcos legales, pero no solo alcanzan los marcos legales. Tienen que ver con la aplicabilidad, con las estructuras. Hay, digamos, en el caso de Uruguay, la ley, digamos, que nos rige desde el año 94, crea el Sistema Estadístico Nacional, y creo que somos uno de los ejemplos que Luis planteaba, que no necesariamente hay, si bien había cosas en la ley que se planteaban, no necesariamente se estaban cumpliendo, o no se cumplen o hay que pelearlas, como la circulación de los microdatos dentro del Sistema Estadístico Nacional. Tiene que ver también con la creación de estructuras, de una estructura en los institutos de estadística o oficinas de estadística que vaya más allá de quiénes son la dirección de turno que toque, donde uno en realidad genere recursos capaces de mantener y trabajar con los criterios y los principios de las estadísticas. No solo el caso por la ley, también son los procedimientos con los que instrumentamos nuestro trabajo. Cuando nosotros instrumentamos formas de que la información llegue, sea pública desde que se haga el dato, que tiene que ver con el control de procesos, no solo la calidad de las estadísticas, sino también de esos procesos que no los hacen vulnerables a cualquier cosa, digamos, que tienen que ser muchas etapas, digamos, con controles cruzados a los efectos de poder blindar nuestras estadísticas. Hoy se mencionaba un blindaje que nosotros hacemos como institutos de estadística, tiene que ver con la publicación de los calendarios, digamos, de cuándo vamos a sacar las estadísticas, y eso, aunque hoy muchos lo vemos muy natural, costó tiempo, cuesta tiempo, no es algo que se incorpora tan fácilmente. Porque obviamente eso implica tener la responsabilidad que sabemos que el 5 de cada mes tenemos que sacar el indicador A. Y eso implica trabajo, implica presión sobre nuestros funcionarios, implica, digamos, sabemos que los institutos de estadística, las oficinas de estadística son oficinas que tienen que sacar producción permanentemente, a diferencia de otras oficinas. Entonces agrega ciertas características diferentes. El presupuesto se mencionó, tiene que ver, sí, tener autonomía con el presupuesto, pero muchas veces el no tener presupuesto no implica quizá que violen nuestra independencia, pero si uno no tiene recursos para contratar, para formar gente, también van perdiendo calidad nuestras estadísticas,
Y eso también hace perder confidencialidad, ¿no? La confianza en las estadísticas, no solo si son vulneradas o son queriendo ser retocadas, sino tiene que ver con el hecho de que si tenemos un indicador viejo, que no le podemos cambiar las bases, que no podemos ayornarnos a lo que es, también ya el usuario no tiene confianza en el mismo. Entonces ahí también perdemos credibilidad. Se mencionaron palabras como transparencia, como datos abiertos, que sin duda son elementos que tenemos que, digamos, que verlos al alcance. ¿Qué implica? Quizás si nos ponemos a conversar aquí, no todos tenemos el mismo criterio de lo que es la transparencia. Hay quienes pueden decir la transparencia es que el Instituto de Estadística explicite las metodologías con las que trabaja. Hay otros que podemos decir que tiene que ver también con dejar disponibles los microdatos y que los usuarios sean auditores nuestros, al poder reproducir los datos. Los datos abiertos es un ejemplo. Si vamos a las definiciones de datos abiertos, el Instituto de Estadística de Uruguay puede decir, nosotros cumplimos, tenemos datos abiertos, y no es del todo cierto. Porque un usuario que no tiene determinada infraestructura para trabajar con los datos, yo le dejo el censo está público, pero no puede trabajar. Pero cumple con que está con software libre, que cumple que está publicado. Son las características de los datos abiertos. Entonces muchas veces tenemos que también ser capaces de sincerarnos nosotros y ver qué tenemos que cambiar. Y acá son los elementos que se mencionó, lo mencionaba José Antonio, el hecho de a futuro qué hacer, el trabajar con registros administrativos. Sin duda tiene que ver con los cambios en la estadística, con los cambios en el mundo, pero los cambios que van a impactar directamente, que están impactando a las oficinas de estadística, que en la región nos impactan, digamos, y nosotros, como planteaba Eli, la cooperación entre nosotros es fundamental. Pero dentro de nuestras instituciones, los temores a los cambios, como en toda institución, también suceden. Y el cómo trabajamos el cambio, el cómo trabajamos de que en realidad es mejorar la calidad de la información y no que nos vamos a quedar sin trabajo por no hacer una encuesta, sino por un censo. Digamos, en Uruguay no hacemos censos económicos hace muchos años, trabajamos con registros administrativos. Nos ha llevado mucho tiempo trabajar con los registros de la dirección impositiva, con la dirección de previsión social, y hay cosas que no están en la ley estadística, pero sí están en otras leyes. Hemos puesto en las revisiones de cuenta artículos que implican que la Dirección General Impositiva, con fines estadísticos, le tiene que dar al Instituto Nacional de Estadística cierta información. Pero eso implica que cada uno de los distintos organismos que no están trabajando en estadística, que se metieron en la estadística, venzan las barreras, y lo hacemos muchas veces a través de convenios o a través de otras leyes. Pero creo que es parte del trabajo de los institutos de estadística el decir, bueno, qué recursos vamos a utilizar, qué operaciones vamos a cambiar, y vamos a tener que también formar gente con otra cabeza, no solo enseñarle a los estadísticos que hay censos y hay encuestas. Ahora el mundo nos ha demostrado que hay otras operaciones estadísticas que tenemos que trabajar. Se hablaba de una ley que pudiera ser flexible a todo esto. Esa yo la veo difícil, pero sería lo ideal. Y para terminar, porque el reloj está... sin duda Eli mencionaba el tema de la cooperación sur-sur, y es un ejemplo clarísimo. Los censos de Uruguay y de Paraguay se hicieron con la colaboración de las máquinas de Brasil. Y no solo han sido máquinas, sino que también ha sido una colaboración permanente. Y entonces la instancia del Mercosur, las instancias de la red, de la reunión especializada del Mercosur, nos ha permitido transferirnos a nosotros mismos las cosas buenas y las cosas malas que hacemos. Porque también sistemáticamente estamos pidiendo que no solo nos cuenten qué bien que nos fue, sino qué hicimos mal para que el otro país, si puede, no lo haga mal. Entonces creo que esas son las instancias que también, digamos, es parte de las buenas prácticas, el transmitir la información y el decir qué se hizo bien, qué se hizo mal, y poderlo discutir francamente, que eso también va con la transparencia que se mencionaba hoy. Digamos, yo creo que tenía varias cosas para plantear, pero dejémosla por ahí porque ya terminé. Muchísimas gracias. Gracias, Laura, por el respeto del tiempo. Claro, todos ustedes no están viendo, pero tenemos un reloj acá que nos va marcando. Creo que es la novedad de la jornada.
para los expositores. Le vamos a dar el lugar a Fernando Cerro. Yo quería hacer un pequeño paréntesis sobre esto que hablas de la cooperación internacional, lo importante que es cooperar entre los países y sobre todo las sinergias que se generan cuando los institutos de estadística se dan cuenta que tienen los mismos problemas. Así que me parece, digo, las tres presentaciones fueron muy bien en ese sentido. Muchas gracias. Fernando. Gracias, Hernán. Bien, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la importante colaboración de los colegas de los organismos internacionales con el apoyo que nos dan en este proceso de institucionalización del INDEC. A los colegas también que han venido de los países latinoamericanos, de otros institutos de estadística, a los funcionarios de las direcciones provinciales y a todos los presentes que he intentado saludarlos individualmente a cada uno. No sé si lo he logrado, pero he hecho el intento. Bien, lo que yo voy a tratar de hacer es, pensando en voz alta, voy a contarles el estado de situación del instituto desde el momento en que nosotros nos hicimos cargo, o sea, el camino que hemos recorrido hasta ahora, en qué lugar estamos parados y cuáles son nuestros planes a futuro. Justamente para decir de qué manera influye todo lo que en esta jornada se está proponiendo a consolidar y alcanzar los objetivos que nos estamos planteando. Nosotros al inicio de la gestión hemos dividido nuestra tarea en dos etapas. La primera etapa era la de restitución de los indicadores. Ustedes piensen que apenas se hace cargo Jorge y la autoridad del instituto, se suspende la vigencia y la publicación de todos los indicadores sociales, económicos y socioeconómicos y demográficos, etcétera, que el instituto estaba difundiendo. Y además, y dicho con bastante caballerosidad, se recomendaba que los anteriores sean usados con reservas. O sea, nosotros empezamos en un momento de absoluta oscuridad, porque había que restituir los indicadores haciendo caso omiso a todo lo que se había hecho en todo el periodo anterior, es decir, no teníamos historias sobre las cuales apoyarnos para dar a luz cualquiera de nuestros indicadores. A partir de ahí, ha habido, para ser sintéticos, dos estrategias. La primera ha sido restituir el indicador con la referencia de lo histórico. Eso solo era posible donde había registros administrativos a los cuales teníamos acceso, como era el comercio internacional y la balanza de pagos en algunos aspectos. Y después las cuentas nacionales, que también se restituyeron, pero refiriéndonos no solo al periodo actual en el que entrábamos, sino también haciendo la serie histórica completa. Como consecuencia, esto ha sido posible como consecuencia, además del enorme esfuerzo hecho por la oficina respectiva, sino también porque muchos de los que llegábamos al instituto habíamos estado trabajando en paralelo en la construcción de esos mismos indicadores. Y eso nos permitió restituir con bastante, nosotros consideramos con bastante certidumbre, todo lo que había ocurrido durante ese periodo. En el resto de los indicadores había que prender la luz instantáneamente, o sea, había que difundir el primer dato de algún indicador referido al mes de noviembre de 2015, diciembre, enero, febrero, donde se pusiera, haciendo caso omiso a todo lo que había pasado estadísticamente o a todo lo que había recogido el instituto en el periodo 2007-2008 hasta el 2015. Entonces eso obligaba no solo a un gran esfuerzo de creatividad en términos de definir la metodología exacta que nosotros íbamos a utilizar para hacerlo, sino que además nos obligaba a hacer lo que nosotros llamábamos los saltos olímpicos de 6 o 7 años de vacío de información y llegar a un indicador que instantáneamente en ese momento diga algo respecto de lo que efectivamente estaba ocurriendo en ese momento, en los fenómenos sociales, como era el empleo, el desempleo,
la pobreza, con los fenómenos económicos, como era el índice de precios al consumidor, o todos los otros índices, no solo algo que diga sobre lo que efectivamente estaba pasando, sino también que busque actualizar las estructuras de productos, de servicios y ponderadores que nosotros estábamos utilizando, que habían quedado totalmente vencidas y obsoletas por el paso del tiempo y la no restitución. Bueno, no me voy a referir mucho más a esto, pero es importante destacar que se restituyeron casi todos los índices de volumen, los índices de precios, especialmente el de consumidor, que también gracias al enorme trabajo del área respectiva y de la colaboración de las oficinas provinciales, hemos podido pasar de un indicador referido exclusivamente al área del Gran Buenos Aires a un indicador nacional que hoy está plenamente vigente y es utilizado en todas las, con la credibilidad correspondiente. Además, bien digo, de todos los indicadores de precios y de volumen. Nosotros hemos transitado todo este periodo con un enorme esfuerzo para tratar de mantener la calidad y la cantidad de la información que estábamos difundiendo. En este momento estamos ya en más de 250 informes técnicos en el año referidos a cada uno de aquellos indicadores que habíamos decidido desechar directamente en un comienzo. Pero lo más importante a lo que me quiero referir con es a lo que estamos planeando hacer de ahora en adelante, que ya lo hemos empezado a implementar, que se apoya en 4 pilares: la recomposición de la infraestructura estadística, el cambio institucional, la atención al vínculo y a los requerimientos de las otras áreas del gobierno argentino y de otras áreas de sectores que no sean necesariamente el gobierno, pueden ser instituciones sin fines de lucro o el propio sector privado, y el cumplimiento de los compromisos internacionales que a partir de ahora estamos teniendo. La reconstrucción del sistema, ya ha hecho algunas referencias Jorge, nosotros estamos haciendo lo que el Instituto normalmente lo hacía en una década por programación de actividades, lo hemos programado hacer en 3 años y medio. Mediados del 2017 hasta 2020 hemos planeado hacer la encuesta de ingreso y gasto de los hogares, el censo agropecuario, el censo minero que ya se ha hecho, el censo económico y el censo nacional de población y vivienda. Condición necesaria para todo lo que nos estamos comprometiendo. Segunda condición necesaria, los cambios institucionales. Es expectativa de las autoridades del Instituto incorporar a un eventual cambio de la ley estadística todos los aspectos que hoy nos han transmitido ustedes y a los cuales nosotros suscribimos absolutamente, pero rescato 2 importantes que son condición necesaria también para lo que queremos hacer, que es que en la Argentina no tenemos acceso a los registros administrativos, como dice la de Uruguay o Brasil. Nosotros no tenemos acceso. En este momento estamos firmando convenios con la Administración Federal de Ingresos Públicos, es decir, el organismo tributario argentino, con el organismo previsional argentino, pero siempre para hacer transferencia de información en la cual nosotros no podemos identificar la información individual. O sea, tenemos que hacer los pedidos que van a venir estratificados y sin identificación. O sea, no vamos a poder tener un sistema de registro de unidades económicas. Con lo cual, por eso les decía que la ley incorpore esta obligatoriedad, es una condición necesaria e importante para el éxito de nuestro plan de trabajo. Como acotación adicional, yo les quiero transmitir para los que nos visitan particularmente, que para nosotros acceder a la información sistemática y sistematizada es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente.
nosotros en el país tenemos en promedio, con una altísima dispersión entre regiones, un 33% de empleo no registrado. O sea que aunque nosotros tengamos acceso a toda la información sistematizada en registros, nosotros estamos dejando un tercio de nuestra capacidad de trabajo fuera del sistema. Por lo cual, nosotros seguimos dependiendo de las encuestas de hogares para capturar información no solo sociodemográfica de los hogares, sino también información económica. Y ahí es lo que resaltó Jorge en su alocución, de la importancia que tiene la correcta y adecuada organización del sistema estadístico nacional. Porque nosotros necesitamos estar permanentemente, no solo en las ciudades capitales, en las grandes ciudades, sino también en las ciudades intermedias y también en el ámbito rural, a donde ahora estamos promoviendo que también lleguen las encuestas de hogares. Entonces, por eso les digo, nosotros tenemos un ambicioso plan de trabajo, venimos de una posición en lo estrictamente técnico de muy bajo nivel, yo diría, no salimos de la superficie, sino venimos del tercer subsuelo. Hemos avanzado mucho, estamos implementando las cosas que son condiciones necesarias, en las cuales el cambio institucional es clave, justamente porque nos asegura, además de todo lo que ya han manifestado los colegas de organismos internacionales y de otros institutos, nos asegura también el acceso, nos aseguraría eventualmente el acceso a los registros y nos evitaría seguir haciendo censos económicos y de otro tipo permanentemente. Termino con dos reflexiones. La primera es que invito a todos los que no pertenecen al instituto y que están presentes aquí o no lo están o no han venido, a que colaboren, se acerquen. El instituto es una organización abierta que ha promovido los workshops, los encuentros con profesionales destacados de todos los ámbitos académicos, del propio gobierno, de otras áreas del gobierno, los ámbitos académicos, de investigadores, etcétera, a que se acerquen y colaboren con nosotros en el diseño e implementación de todos los indicadores que tenemos. Y también asumimos el compromiso, y hemos tenido algunos encuentros formales en estos días, de hacer frente a todos los compromisos internacionales que hemos tomado con la OECD, con el programa de comparación internacional, con los encuentros que hemos tenido en el G20, pero transmitimos lo que he estado diciendo en esta locución, que para nosotros es clave recurrir a esos dos instrumentos para cumplir con los compromisos internacionales, también con muchos de los compromisos nacionales que hemos tomado en las áreas sociodemográficas con otros organismos del Estado en este país. Y como última reflexión, si me permiten, y ese es un pensamiento libre mío como profesional, es que he estado participando en algunos eventos internacionales referidos a las nuevas ondas, vamos a llamarle, de las revisiones económicas, en donde se ha puesto en la agenda internacional a tres aspectos que hay que tener en cuenta: la globalización, la digitalización y el Big Data, de los cuales ya han hecho referencia muchos colegas. Al respecto, lo que yo digo, y vuelvo con mi interpretación libre, me ha quedado la impresión de que lo que se está discutiendo no es solo la ampliación del uso de ciertas fuentes de datos y el desarrollo de nuevos instrumentos metodológicos para su medición, para medir estos nuevos fenómenos que están apareciendo, sino me parece que estamos en los umbrales de promover la discusión de nuevas formas de medición económica que tienen que ver con la economía del bienestar, con incorporar indicadores
de desigualdad, indicadores de bienestar, indicadores referidos a algunas actividades de los hogares que no se transmiten por el sistema de precios y que nosotros vemos que los tendríamos que estar incorporando. Y por supuesto, digamos, el indicador líder de lo que llamamos las externalidades, que son los indicadores de medio ambiente que necesariamente requieren de una contabilidad paralela a la de las cuentas nacionales o a la tradicional. Así que creo que como organismo regional tenemos que instalar en nuestra agenda esos temas, pero también tenemos que vernos hacia adentro de cuáles de esos temas son pertinentes para nuestra propia realidad económica y social. Muchísimas gracias. Bueno, a modo de cierre y hacer una conclusión sobre este último panel antes del discurso de cierre del director del INDEC, creo que queda poco por agregar, Fernando, a todas las palabras que has dicho. Dos reflexiones importantes que han quedado tanto en este panel como a lo largo de toda la jornada es que de dónde venimos y hacia dónde vamos con el INDEC y quién nos acompaña especialmente, y la importancia de que quienes nos acompañan formen parte de una comunidad estadística internacional que, si bien existen matices en las visiones de cómo hay que estructurar y qué es lo que hay que hacer con un sistema estadístico nacional, hemos visto que casi todas las visiones coinciden en las líneas generales y que no existen muchas más vías. Entonces, lo que hemos visto hoy es el mainstream, lo que hemos visto hoy es lo que hay que hacer, y creo que las lecciones también de nuestros colegas del Mercosur nos sirven para llevarnos a esa reflexión. Esta jornada creo que ha sido muy exitosa en este sentido y bueno, les agradezco mucho por haber estado y a ustedes por haber participado. Pasamos al discurso del director del INDEC.